Feliz sábado. Happy Sabbath. Agradezco a Dios por el privilegio que me da I thank God for the privilege He's given me de poder dar mi testimonio to be able to give my testimony, y a nuestro hermano Israel que pensó en mí. and for my brother Israel who thought of me. En el libro de Marcos, In the book of Mark, en el capítulo 5, in chapter 5, encontramos una historia que me gusta mucho. we find a story that I enjoy very much. Nos habla acerca de una persona It talks about a certain person que Jesús liberó de los demonios que la poseían. that Jesus freed from the demons that he was possessed by. Y lo que me gusta es lo que le pidió Jesús a este joven que hiciera. And what I like about this story is what Jesus asked this young man to do. Después que había sido liberado, le dijo que fuera a su casa After he was freed, Jesus asked him to go home y que le contara a otras personas las grandes maravillas que el Señor había hecho con él. and that he would tell everyone of the great miracles that he had done for him. Esta persona quería seguir a Jesús, This person wanted to follow Jesus, pero Jesús quería que esta persona testificara de él a otras personas. but Jesus wanted him to testify to other people. Creo yo que este mandato de Jesús I think that this sending from Jesus no se aplica solamente a esta persona, doesn't apply just to this man, sino a cada uno de nosotros. but all of us here today. Entonces, hoy yo quiero contar So today I want to tell cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. you how great things God has done in my life. Él me sacó de las tinieblas He has brought me out of my struggles, y me trajo a su luz admirable. and he has brought me to his glorious light. Mi nombre completo es José de Jesús Trujillo. My full name is Jose de Jesus Trujillo. Estoy felizmente casado. Mi esposa Norma está acá con nosotros. I am happily married to my wife Norma, who's here with us. Y Dios nos ha bendecido con dos preciosos hijos, And God has blessed us with two beautiful children, Isaac y José. Isaac and Jose. Mis papás también están acá, mis suegros y mi cuñada y su familia. My parents are also here, and so are my in-laws and my brothers and sisters-in-law. Soy originario de México, I'm originally from Mexico, pero vivo en Houston desde hace 20 años. but I've been living in Houston for the past 20 years. Fui bautizado en la iglesia adventista siendo muy pequeño en México. I was baptized in the Adventist Church in Mexico when I was real young. Mis papás dejaron de asistir a la iglesia My parents stopped helping the church, y como consecuencia, pues yo también dejé de asistir. and the consequence was that I also stopped helping the church. Desde muy joven, comencé a fumar y a tomar cerveza. When I was real young, I started to smoke and drink beer. Ahora sé que fue la voluntad de Dios Now I know that it was the will of God que yo saliera de México e hiciera vida en Estados Unidos. for me to leave Mexico and to come to the U.S. De no ser así, From there, yo hubiese terminado haciendo drogas como algunos de mis amigos lo hacían. I fell under the influence of my friends to also do drugs. Venir a Estados Unidos o cruzar para acá Coming to the United States fue muy difícil para mí. was very difficult for me, Ya se imaginarán por qué. and you probably know why. Pero entiendo que fue la voluntad de Dios que fuera de esa forma. But I understand that it was the will of God for it to be that way. Porque fue en ese momento de dificultad
because it was in that moment of difficulty que yo me recordé de Dios. that I remembered God. Me recordé que de pequeño a mí me habían enseñado y había conocido a un Dios maravilloso. It made me remember when I was younger, I knew a very merciful and glorious God. Y en oración le hice una promesa a Dios. And in prayer, I made a promise to God. Le dije que si Él me permitía llegar a Estados Unidos, I told him that if I made it to the United States, yo iba a regresar a la iglesia y a estar más cerca de Él. that I would return to the church and be closer to him. Y fue la forma que pude llegar acá. And it was the only way that I made it to the United States. Estando en Houston, Bien. comencé a asistir a la iglesia Being in Houston, I started to help out the church junto con mi papá. with my father. Mi mamá y mis 3 hermanas menores vivían en México todavía. My mother and my 3 younger sisters were still in Mexico. Pero después de un tiempo, But after a while, me retiré por un tiempo nuevamente de la iglesia. I stopped attending church again. Pero no era la vida que yo quería vivir. But it wasn't the life that I wanted to live. Sentía un vacío que nada lo podía llenar. I felt empty and nothing could fill that emptiness. Así es que nuevamente decidí regresar a la iglesia, So once again, I decided to return to church, pero esta vez con el firme deseo de permanecer para siempre y ponerme al servicio de Dios. but this time with the firm decision to stay in the church. Y desde entonces hasta hace aproximadamente año y medio, And ever since then, after about half a year, un año y medio, a year and a half, I'm sorry, ajá, estuvimos asistiendo a la iglesia junto con mi esposa y mi familia. ever since then, we've been helping out the church, me and my wife and my family, Estando activos dentro de la iglesia, being active in the church. mi esposa como secretaria de iglesia muchos años y muchos años como tesorera, My wife as a secretary in the church and as a treasurer as well, y yo como anciano. and me as an elder. Predicaba, I preached. fui maestro de escuela sabática I was a Sabbath school teacher, y a veces cantaba también. and sometimes I sung as well. Nunca pensé que la iglesia tuviese algún error doctrinal. I never once imagined that the church would have a error in doctrine. Aunque no conocía la historia del movimiento adventista en sus inicios, Even though I didn't know the story of the Adventist church in their starting years, entendía que este era un movimiento profético I knew that this movement was prophetic, que Dios había levantado that God had brought up para dar verdades distintivas al mundo. to give distinctive truth to the world. El sábado, por ejemplo, Sabbath, for example, el santuario, the sanctuary, el mensaje de los 3 ángeles the 3 angels' message que prepararía al mundo para la pronta venida de nuestro Salvador. that would prepare the world for the second coming of our Savior. Hasta que un día Until one day, un hermano que está aquí presente, a brother here who's present today, hermano Cesario, the brother Cesario, compartió unos videos conmigo, unas prédicas en video conmigo. he shared some videos with me that had a certain message Donde se hablaba acerca de la creencia de los pioneros con respecto a la doctrina de la deidad. that talked about the certain doctrine with the pioneers that talked about the Godhead. Y que lo que creían ellos y la organización actual cree eran cosas totalmente diferentes. That what they believed and what the church believed was completely different. Esto me tomó a mí por sorpresa. This took me by surprise.
Era algo nuevo para mí. It was something new to me. Me di cuenta que aún teólogos adventistas reconocidos I became aware of certain theologists, Adventists, lo decían que esto era así, que había dos posiciones diferentes. they said that there was two different positions. Y ellos decían que o los pioneros estaban en lo correcto And they said that either the pioneers were correct y la iglesia estaba en un error, and that the church was in error, o la organización actual estaba en la verdad or that the church was in truth y nuestros pioneros estaban equivocados. and that our pioneers were incorrect. Solamente uno de los dos grupos tenía la razón. Only one group had the right idea. Y yo quería saber quién tenía la razón. And I wanted to know who had the true idea. Y eso me llevó a orar y estudiar And that brought me to prayer and studying, la Biblia como nunca antes lo había hecho. to study the Bible like I've never studied before. Fueron días y a veces noches de mucho estudio. It was days and sometimes nights of a lot of studying. En 3 días aproximadamente leí el libro que se titula La Trinidad. In 3 days, I read the book titled The Trinity, pensando encontrar ahí apoyo para la posición de la iglesia actualmente. to try and find support for the church's ideas. Pero terminé decepcionado. But I finished deceived, or Me, disappointed. me di cuenta que no había apoyo bíblico para la Trinidad. I found that there was no biblical support for the Trinity. Y que muchos de los argumentos que ahí encontré And a lot of arguments that I found there venían de pastores de otras denominaciones. the things that I found came from other pastors of other denominations. Entonces Dios me mostró por su palabra So God showed me through His Word y los testimonios and the testimonies que nuestros pioneros en realidad tenían la razón. that the pioneers had the right idea En la doctrina de Dios. in the doctrine of God. Fue maravilloso para mí It was very miraculous for me darme cuenta que Dios en realidad tenía un hijo, It showed me that God indeed had a son, un hijo literal, a literal son, no metafórico o que estaba jugando el rol de hijo. not a metaphorical son or someone playing the role of a son. Ahora todo tenía sentido para mí. Now everything made sense to me. Los pasajes bíblicos que antes no entendía, The passages that I once didn't understand, ahora los podía comprender. now I could understand. Aprendí por los testimonios I learned through the testimonies que Dios a través de Elena White y otros pioneros, that through Ellen White and other pioneers, Dios nos dejó un fundamento doctrinal that God left us a foundation of doctrine que no podía ser cambiado, that could not be changed, que ninguna nueva luz that no new light podría contradecir la luz que Dios ya había revelado, could contradict what God already revealed, porque Dios no cambia. because God does not change. La nueva luz The new light debía explicar mejor explained better lo que Dios ya había revelado. what God already revealed. Este es el verdadero concepto de verdad progresiva This is the true concept of progressive truth, y no el que muchas personas tienen, and not what many people have. que es pasar de un error It is to pass from an error a una verdad. to a truth. Hablé con el pastor
I talked to the pastor y le comenté lo que estaba estudiando. and I told him what I was studying. Me dijo, esta plática fue por teléfono, He told me, and this was a conversation we had on the phone. me dijo que sería mejor que nos reuniéramos y hablar en persona, He told me it'd be better if we met up and talked in person, y que creía que era buena idea que los ancianos también estuvieran presentes. and it was a good idea that the elders would also be present. Yo por mi parte también invité a un familiar, By my part, I also invited one of my family members, el esposo de mi cuñada. the Es concuño en español, pero en inglés creo que no hay una palabra para traducirlo. husband of my sister, Para que también estuviera presente, so that he would be present as well. con la intención de que aprendiera del tema So with the intention that he could also learn, y que fuera testigo de lo que ahí se iba a decir. and so he could be a witness to what was going to be said there. De hecho, invité también a mi hermano Cesario que estuviera ahí. And I also invited my brother Cesario to be there. Cuando nos reunimos, yo iba con la intención When we met up, I went in with the intention de compartir lo que Dios ya me había enseñado. to share what God has revealed to me. No fui a la reunión para que el pastor me explicara las cosas. I didn't go in so that the pastor would show me. Yo tenía mucho material para mostrarles, I had a lot of material to show them, y quería compartirlo con ellos. and I wanted to share it with them. Pero el pastor But the pastor dijo que no quería que se compartiera eso. did not want that material to be shared. Estoy hablando de lo que los pioneros escribieron en cuanto a la deidad. And I'm talking about what the pioneers said. Solamente me permitió compartir una cita He only let me share one point. y tampoco se permitió que se leyeran los fundamentos adventistas de 1914. And he also did not let me read the fundamentals of 1914. Hubo dos cosas que el pastor dijo que nunca se me van a olvidar. The pastor told me two things that I will never forget. Él dijo que el pastor Frum tenía razón cuando dijo que fuera de la iglesia adventista He said that the pastor Froome had reason being from the cuando dijo que había más luz fuera de la iglesia adventista that there was more light outside of the Adventist church en el tema del Espíritu Santo, in the point in the doctrine of the on the subject of the Holy Spirit, de la luz, más luz afuera de la luz que Dios le había dado a la iglesia adventista. that there was more light outside of the church than there was in the church. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, I could not believe what I was hearing. tomando en cuenta Taking account que ya el ministerio de Elena White había terminado. that Ellen White's ministry had already finished. Otra cosa que no voy a olvidar Another thing that I won't forget es cuando le compartí lo que dice la carta número 66 is what they said when I shared the letter number 66, del 10 de abril the April 10th, de 1894, 1894, donde la sierva del Señor dice, where the servant of God says, queremos el Espíritu Santo, we want the Holy Spirit, el cual es Jesucristo. which is Jesus Christ. Cuando el pastor escuchó esto, When the pastor heard this, dijo, he said, estoy seguro que ella no quiso decir eso. I'm sure that she did not mean to say that. No lo podía creer. I couldn't believe what I heard. Hubo una segunda reunión There was a second meeting, y al final el pastor preguntó a cada uno de los asistentes and in the end, the pastor asked each and every one there si la iglesia adventista había apostatado de la verdad. if the Adventist church had
apostatized from the truth. A lo que tuve que responder que sí. And I had to say yes. El próximo sábado, The next Sabbath, en la iglesia, el pastor me llamó para hablar a solas. the pastor called me to have a private meeting. Le pregunté yo qué iba a pasar conmigo ahora que tenía esta creencia como la tenían los pioneros. I told him what would happen now that I had this new truth about the pioneers. Él me dijo que podía seguir asistiendo a la iglesia, He told me that I could continue going to church, devolver mis diezmos, continue to give my tithe, pero no podía tener ningún cargo. but I could not have any position in the church. Recientemente se habían hecho los nombramientos Recently, they had given the new positions, y la junta me había nombrado como anciano. and in the meeting, they had called me as elder. Entonces podía estar en la iglesia, So I could be at the church, pero no podía tener ninguna participación. but I could not participate. ¿Cómo podía yo aceptar esto? How could I accept this? ¿Cómo podía yo desarrollar los talentos que Dios me dio para ponerlos a su servicio? How could I use my talents that God gave me? ¿Cómo podía permitir exponer a mis hijos How could I continue to let my children be exposed to this, a escuchar verdad mezclada con error? to hear truth mixed with error? Decidí no asistir a la iglesia I decided not to continue in the church. y después de solo 2 o 3 semanas recibí una llamada del pastor por teléfono. And after 2 or 3 weeks, I received a call from the pastor, Preguntándome si íbamos a asistir nuevamente a la iglesia asking me if we would continue to assist in the church, o si no, para llevar nuestros nombres a la junta de iglesia or if not, to bring up our names in the next meeting at church para que nuestros nombres fueran quitados como miembros. so that we could be excommunicated. Le dije que no pensaba asistir más. I told him that I decided not to assist anymore. Después de unas semanas, After a few weeks, recibí otra llamada por teléfono de él, I received another call by the pastor diciéndome que la junta se reunió telling me that there was a meeting y que habían decidido borrar nuestros nombres de la membresía de la iglesia. and that they decided to take our names out of the church. Fue muy triste para mí, It was very sad for me. quizás lo que más me dolió Perhaps what hurt the most fue que durante el tiempo que no asistí a la iglesia, was that during the time that I wasn't helping the church, no recibí ninguna llamada I didn't receive one call y ninguna visita and no visits de ninguno de mis hermanos de la iglesia. from any of my brothers or sisters in the church. Pero creo que ellos solo estaban siguiendo la indicación But I feel that they were only listening to what they were told, que el pastor les había dado. what the pastor had told them. El pastor les había dicho The pastor had told them que no se acercaran a mí, to not get near to me, que no me preguntaran de lo que ahora yo creía. to not ask me what it is that I now believe. El tiempo ha pasado Time has passed, y le agradezco a Dios por la decisión que tomé, and I thank God for the decision I've made, porque mi esposa y mis hijos aceptaron esta nueva verdad, because my wife and my children have accepted this truth, y no solamente ellos, and not only them, también mi cuñada y su familia. also my brother-in-law and his wife, No solamente ellos, sino también mis suegros also my in-laws, my parents-in-law, y también mis padres. and my parents, Y junto con otras personas, and also with other people. cada sábado nos reunimos. Every Sabbath we get together. Somos alrededor de 16, 18 personas We're around 16 to 18 people que nos reunimos that we gather together para adorar to worship a Dios y a su amado Hijo. God and His Son. Yo los invito I invite y'all
que sigamos firmes en esta verdad, that we continue firm in this truth, que nos pongamos en las manos de Dios that we put ourselves in God's hands para poder llevar esta preciosa verdad to carry this precious truth a aquellas personas to other people que sinceramente están buscando conocer a Dios. that are truly searching for God. Que el Señor les bendiga. God bless you. Come on.